Bueno, el grupo de economía laboral de la red de investigadores del banco pues viene desarrollando diferentes espacios de diálogo sobre temas laborales y pues qué mejor espacio o qué mejor tema para tocar estos días que la reforma. Entonces, pues dos estudiosos del mercado laboral, Daniel y Cristina, pues que, como decía, han aceptado acompañarnos. La idea que hablé pues previamente con ellos es que cada uno tenga un espacio en el que nos presente un poco sus ideas sobre diagnóstico del mercado laboral, donde ven los puntos relevantes de esta reforma y luego dar un espacio pues para hablar sobre qué ven positivo en la reforma, qué temas de pronto parecen no ser pertinentes y también qué queda faltando, qué temas no aparecen en la reforma que uh, el diagnóstico que tenemos hoy pues aparecen como relevantes. Entonces, pues para este primer espacio, en el orden que lo consideren, si quieres, Cristina, puedes comenzar tú y luego Daniel, o al revés, como lo consideren. Ok, entonces primero vamos a hablar, digamos, de como el diagnóstico y después sí ya de la reforma, ¿cierto? Sí, tal cual, es la idea. Ok, listo. Bueno, entonces un segundito. Perdón, un segundo que me enredé acá. Ay, Dios mío. Vamos a ver qué tanto coincidimos en el diagnóstico. Yo creo que mucho. Sí, Va a ser un poquito pues yo repetido. creo que De hecho, también. tú le das y después yo digo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y agrego cualquier cosa que me va faltando. Perfecto. Espérate a ver, porque es que esto como que cambió. Para compartir pantalla, en la partecita de arriba a la derecha. Sí, pero es que ahora tiene una cantidad de cosas encima. Ok. Qué pena, pero esto cambió. Otra vez. Share. Window, pero aquí está. Ahora sí ya está. Perfecto, ya estamos viendo tu presentación. Listo. Entonces voy a empezar con eso, con también el mercado laboral y, perdón, Hola, que mi estuve. amor. Sí, es porque tengo que llevar. De hecho, y no me gusta. Yo no sé por qué está pensando. Sí, ahí nos quedamos viendo tu presentación, pero sí parece como que estuviera cargando. Sí, sale que está pensando. Qué pena con ustedes. ¿Ya la están viendo? Está cargando, al parecer. Yo todavía no lo puedo ver, parece cargando. El computador está como fallando. Y eso que ya cerré todo. ¿Nada? No, nada, todavía. No, bueno, yo no lo puedo ver. No sé si, Daniel, tú lo puedes ver, ¿no? ¿Cierto? Parece en blanco la pantalla. No, de pronto, No. de pronto no compartir ventanas, sino pantalla. A veces funciona más fácil. Y lo pones en tu pantalla. Sí, no sé por qué. Ahí sale. Ahora ya, ahora Sale ya. Eso. listo. Ay, gracias por el Listo. tip. Listo. Bueno, entonces una breve anatomía con el mercado laboral. Entonces, pues lo que quiero mostrarles también son como pedazos de un trabajo que estamos haciendo con Luis Fernando Mejía precisamente para esto, cuál es la reforma laboral que necesita el país. Y entonces, pues la principal reflexión es que este gobierno ha querido hacer una política laboral con fines sociales, que en realidad no tiene ningún problema. Pero lo que uno se pregunta es si digamos, está bien orientado. Em, digamos, tiene siempre cierto sentido hacer una política social laboral con fines laborales, porque los objetivos tienden que como ir en la misma dirección. Aquí yo cogí la población en edad de trabajar, esto está en el 2023, y la dividí entre los que no participan, los desocupados, ocupados formales ocupados informales. Y uno ve que entre los que no participan,
la incidencia de la pobreza es del 35%, entre los desocupados la incidencia de la pobreza es del 46% y entre los ocupados informales la incidencia de la pobreza es del 34%. Estos tres grupos conforman las 3/4 partes de la población en edad de trabajar y los ocupados formales son solamente 1/4 parte y la incidencia de la pobreza es tan solo del 6%, de la indigencia es casi cero. Entonces uno ve que si uno se va a focalizar en hacer una política social con fines, perdón, una política laboral con fines sociales, pues precisamente, digamos, no se debía focalizar entre los ocupados formales. Aquí tengo una anotación, dado que estamos pues entre colegas, porque una limitación que he entrado es que antes las cifras, digamos, de pobreza cuadraban perfecto con la GIH y ahora hay un montón de informaciones que no pegan. Si alguno tiene, digamos, solución para esto, pues sería muy bueno, porque, pues, digamos, dan las cifras de pobreza, pero no pega al 100% de la GIH. Antes sí pegaban. Y pues ya lo que dijeron en el DAN es que sí, es que ya no pega toda, pero si alguno tiene más información, pues se los agradecería. Como en la misma idea, dividía a los trabajadores por tipo de ocupación. Vemos que los asalariados y los cuentapropias son los que tienen, digamos, son casi, son la mayoría de los trabajadores. Y vemos que en casi todos estos grupos, digamos, los objetivos de pobreza y de informalidad coinciden, es decir, donde hay más informalidad, hay mayor pobreza. Y estos no se concentran en los trabajadores del gobierno, no se concentran en el general de los trabajadores asalariados, sino que se concentran en los trabajadores cuenta propia, en el servicio doméstico y en los trabajadores no remunerados, los jornaleros y los otros. Ahí es donde está el grueso de la informalidad y el grueso de la pobreza. También cuando vemos entre los asalariados, la pobreza y la informalidad se concentran entre las firmas de 2 a 10 trabajadores. El único caso donde no pasa eso es en los jefes, donde vemos que la informalidad es del 65% y la pobreza tan solo del 11%. Entonces hay ahí, pues digamos, una diferencia y pues puede deberse a problemas, digamos, regulatorios o también de monitoreo y control. Visto desde otro punto de vista, digamos, cuando uno mira la composición de la informalidad, ve que el 63% de la informalidad está en los trabajadores cuenta propia y el 17% está en los trabajadores asalariados en firmas de menos de 10 trabajadores, en trabajadores asalariados de las microempresas. El resto de la informalidad, pues digamos, ya es muy, muy manejable. Entonces eso nos dice que, pues digamos, si uno está haciendo una política laboral con fines sociales, debe concentrarse en el trabajo cuenta propia y en los trabajadores de las firmas pequeñas. Aquí hay otras estadísticas que saqué que yo creo que pues son muy importantes y son pues, por ejemplo, los trabajadores que trabajan tiempo parcial, que yo puse que trabajan menos de 30 horas a la semana, los que ganan menos de un salario mínimo y los trabajadores rurales. ¿Por qué seleccioné estos grupos? Porque son grupos para los cuales la legislación laboral no está hecha. Hemos ya creado la cotización por semanas para los trabajadores dependientes y pues eso soluciona un poco las cosas, pero en general, digamos, la legislación laboral no se ajusta bien a estos grupos. Los trabajadores de tiempo parcial son casi 3 millones, los de menos de un salario mínimo son 10 millones. Es más, pues aquí porque si uno imputa digamos, el dato de los ingresos laborales no está para todos los trabajadores. Si uno imputa los ingresos laborales, pues digamos el porcentaje es mucho más alto porque la mayoría de personas que no reporta ingresos son de muy bajos ingresos y muy bajos niveles de educación. Entonces, pues digamos, puede estar por encima de este 46%. Y los trabajadores rurales son el 21% de los trabajadores. Las tasas de informalidad en estos grupos son de 90, 93%, 85%, lo cual no nos sorprende porque, de nuevo, la legislación laboral no se ajusta a estos grupos, digamos, más atípicos. Los porcentajes de pobreza en estos grupos son del 40, 41 y 31%. Digamos, ganan menos del salario mínimo
entre los trabajadores del tiempo parcial el 80%, entre los rurales el 68%, y digamos una parte importante, no digo que todos los trabajadores gana menos del mínimo por hora, pero hay una parte que no, o sea, y yo creo que, digamos, hoy en día el problema es que mucha gente gana por debajo del salario mínimo. Yo creo que uno debía apostar a que ganen menos, a que ganen más del salario mínimo por hora. Ese, digamos, sería como una meta, digamos, más factible en el corto plazo. Más o menos entre los trabajadores de menos de un salario mínimo, en los rurales el 20, el 23% trabaja medio tiempo, entonces por eso también es muy importante, digamos, tener flexibilidad de horarios. Y casi todos, pues digamos 60% de estos trabajadores son trabajadores cuenta propia. O trabajadores independientes es como 2 puntos porcentuales más. Entonces, digamos, estas políticas, digamos, de flexibilidad, pues es muy importante concentrarlas en este tipo de trabajadores. Y hace sentido porque en los trabajadores asalariados ya tenemos una política de flexibilización y aquí no. Entonces, de nuevo, pues todo lo que nos dice es que es importante buscar soluciones para los trabajadores que trabajan de tiempo parcial o para los trabajadores rurales o más generalmente, de manera más general para los que ganan menos de un salario mínimo. Entre los rurales, digamos, yo hice la misma diferencia, el mismo ejercicio y los resultados son muy parecidos, pero una cosa, pues digamos, con más informalidad y más pobreza, pero una cosa muy particular es que entre los jefes no solamente se ve una tasa de informalidad muy alta, el 90%, sino también una tasa de pobreza del 20%. O sea, el 20% de los jefes viven en hogares que reportan ingresos por debajo de la línea de pobreza. Entonces, pues eso nos dice que en el campo, digamos, no es un problema distributivo entre jefes y trabajadores, sino de pronto es un problema, bueno, primero un salario mínimo muy alto, pero digamos, no se puede solucionar estos problemas de pobreza entre los trabajadores cobrándole más a los jefes, porque una parte importante de los jefes pues también son de bajos ingresos. Y digamos, parte de estos problemas, no digo que todos, pero parte de estos problemas, pues digamos, se explican porque la regulación laboral pues es inequitativa. Vemos que, de nuevo, mirando la misma gráfica, pues los mayores problemas están en cuenta propia y otros trabajadores, donde existen unos problemas regulatorios que les voy a mostrar. Existen otros problemas regulatorios también entre los trabajadores asalariados, que ya me han oído ustedes, que digamos existe una inequidad entre lo que tienen que pagar las empresas pequeñas y lo que tienen que pagar las empresas grandes, y también existe, digamos, un problema que es diferente entre los jefes. Bueno, para los que no han oído, pues digamos este cuento, pero pues las limitaciones del régimen de cotización de los trabajadores independientes son muy claras. Si uno gana más de 2.5 salarios mínimos, tiene espacio para deducir hasta el 60% de sus gastos, pero si gana menos, no puede deducir esa totalidad porque está el límite del salario mínimo. El caso extremo es el salario mínimo, es el que gana el salario mínimo, que no puede deducir nada. Se está oyendo repetido. Ya. El caso extremo es el salario mínimo, que no puede deducir nada y entonces termina pagando un 33% de sus ingresos en las cotizaciones a seguridad social versus el 13% que ganan los trabajadores que trabajan 2.5 salarios, que ganan 2.5 salarios mínimos o más. Y si la persona gana menos de un salario mínimo, aunque en muchos casos no está obligado a cotizar, pues le toca cotizar, digamos, unos porcentajes muy altos, que en promedio son como el 60%. Entonces, digamos, si uno gana menos del salario mínimo y quiere ser formal, es prácticamente imposible. Y como vimos, más o menos 50% de la población gana menos del salario mínimo. Aquí esto es simplemente lo mismo, mostrando lo regresivas que son las cotizaciones de seguridad social. Y esto afecta, obviamente, a los trabajadores más pobres. Vemos que el 77%
de los trabajadores independientes gana menos de un salario mínimo, el 16% gana entre 1 y 2.5 salarios mínimos, es decir, casi todos los trabajadores se ven afectados por este mínimo que le pone, por este mínimo que pone el salario mínimo para cotizar en seguridad social. Y pues las tasas de informalidad entre los que ganan menos de un salario mínimo, entre 1 y 2 salarios mínimos y hasta 2 y 3 salarios mínimos, pues son muy altas y se explican en gran parte por este fenómeno. Bueno, yo creo que me va a pasar esto. Como les dije, también existen unas limitaciones en las microempresas para contratar formalmente a sus trabajadores y otra vez lo que pasa es que las empresas que pagan impuestos pueden deducir la totalidad de sus costos laborales y del pago del impuesto de renta y por lo tanto el costo de contratar formalmente a sus trabajadores después de pagar impuestos es tan solo, digamos, el 5%, mientras que para las firmas que son pequeñas, que no tienen que pagar impuestos, no pueden hacer esta deducción porque no pagan impuestos y por lo tanto el costo promedio es del 47%, es decir, es 10 veces más alto para las firmas que no pagan impuestos que para las firmas que pagan impuesto de renta. Y pues no estamos diciendo que las firmas que paguen impuestos, pues que no paguen impuestos, perdón, las firmas que están por debajo del umbral de pago de impuestos sean pequeñas, más o menos son el 86% de los micronegocios. Otra consideración que es muy importante es que uno, pues hasta ahora vimos, digamos, qué cosas tenemos que hacer para que la política laboral sea una política social. Pero uno también debería pensar que la política laboral debe tener un fin de productividad. Aquí tengo que reconocerles que no hemos avanzado mucho en el trabajo, pero aquí uno pues debía pensar en políticas de educación permanente, por ejemplo, reducir el número de los trabajadores cuenta propia y reducir el número de empresas pequeñas y procurar más bien aumentar el número de empresas grandes, fomentar la asociatividad y crear, pues digamos, transiciones entre todos esos grupos para aumentar la productividad. Yo creo que sería lo más importante, pero pues aquí la verdad no hemos trabajado mucho, pero lo que sí hay que decir es que, digamos, esto no riñe con la política social, pues digamos, si uno ve lo que vimos hasta ahora, es que los grupos en que más hay que trabajar para solucionar los problemas sociales son los cuenta propia, son los trabajadores de empresas pequeñas y tratar de reducir el número de trabajadores cuenta propias y tratar de reducir el número de trabajadores en empresas pequeñas y más bien aumentar el número de trabajadores en empresas grandes, pues no riñe ni con los objetivos de la política laboral como tal, ni con los objetivos de la política social. También hay que pensar en una política laboral para entender las tendencias del futuro, para enfrentar las tendencias del futuro. Yo pienso que hay 4 tendencias particulares. Uno es la demografía. Sabemos que vamos a tener menos jóvenes en el futuro, entonces tenemos que tener unas rutas de trabajo para los adultos mayores. Los problemas de migración y en particular la salida de trabajadores con alta calificación. El tema de la automatización que se ha tratado de solucionar, digamos, con sobrecostos a las personas que hagan automatización. Y en realidad lo que toca, lo que hay que hacer con, digamos, la automatización es incentivar a las firmas para que automaticen y generen, digamos, aumentos en productividad que generen empleos que estén por encima, digamos, de lo que se puede perder eventualmente por automatización, pero luchar contra esa tendencia pues es muy difícil. Y por último es la trazabilidad. Esa es otra tendencia que yo creo que viene en el futuro y es que los consumidores cada vez quieren saber más de dónde vienen lo que están produciendo y cómo se producen los bienes que están consumiendo. Y eso nos lleva a que ese mundo donde tenemos unas políticas muy fuertes y una realidad, digamos, muy distinta,
pues ya no va a ser posible en el futuro. Necesitamos un sistema donde la ley se ajuste a la realidad y de esta manera, pues digamos, podemos cumplir con las necesidades que requieren los países desarrollados, los países que consumen los bienes que exportamos. Entonces yo creo que estos serían como los elementos que debe tener una reforma laboral. Muchas gracias, Cristina. Bueno, Daniel, no sé si entonces quieres contarnos un poquito sobre tu visión al respecto. Listo, claro que sí, muchas gracias. No, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Que ustedes todos pues son mucho más expertos que yo en este tema laboral, pero es un tema que es central para el CPC y quiero contarles un poquito cómo lo estamos abordando. En particular, contarles pues que nosotros principalmente nos pronunciamos, digamos, a través del Informe Nacional de Competitividad, que tiene un capítulo sobre el mercado laboral, donde resumimos nuestro diagnóstico anualmente y presentamos propuestas. Adicionalmente, con toda la actividad legislativa que hemos tenido, hemos estado pues trabajando de la mano con congresistas, con sus UTLs, ya en temas más específicos a las propuestas de reforma, como para tratar de incluir cosas que nos parecían particularmente importantes. Pero entonces voy a mostrarles un poco cómo lo estamos abordando y voy a usar una presentación que usé en el Congreso de Laboralistas de la ANDI, porque una de las cosas, y también que usamos de hecho en una reunión con magistrados de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema, porque un poco la reflexión que estamos haciendo en el Consejo es que y creo que ustedes lo padecen mucho, es que esta área de la economía laboral yo creo que es como de las más difíciles de comunicar interdisciplinariamente. Entonces es donde yo creo que hay como una dificultad más grande de hablar entre abogados y economistas, entre el público general y economistas, y donde hay efectos tal vez y resultados más contraintuitivos y complicados de explicar. Entonces, un reto que nos hemos propuesto es entablar ese diálogo. Hoy precisamente estuvimos en el externado hablando sobre desarrollo rural, que tiene muchos elementos como similares a estos. Entonces, no, yo quería empezar acá, se ve un poco feo, pero voy a decir que está acá. Quería empezar como con el resumen de la reforma laboral del gobierno, con su objetivo y algunos puntos principales, que son los que se han ido modificando en esta discusión y en este diálogo, para empezar luego con el diagnóstico y cómo lo presentamos desde el Consejo. Entonces, el objetivo principal de la reforma era mejorar la estabilidad laboral, proteger derechos de trabajadores y reducir la precarización del empleo. Entonces, todas estas cosas tienen una necesidad de definición importante, ¿cierto? ¿Qué es precarización? ¿Qué es un empleo precario? ¿Qué no es? ¿Por qué el objetivo debería ser estabilidad laboral y cómo lo definimos? Hay un énfasis particular en los derechos, que es un enfoque muy legal, ¿cierto? Es la protección de la tutela de derechos, y luego hay una pregunta de cómo lograrlo. Y cómo lograrlo, pues está resumido en estos 5 puntos, ¿no? Donde está 1, contratación y estabilidad laboral, privilegiando contrato a término indefinido, endureciendo condiciones para la contratación por prestación de servicios, reforzando protecciones frente al despido sin justa causa, un tema de jornada laboral y recargos donde se incrementan las remuneraciones en jornada nocturna, se establecen recargos dominicales y festivos más altos de los actuales. Se mantiene el plan de reducción de la jornada laboral. Un tercer punto sobre tercerización laboral, limitando la posibilidad de tercerizar funciones permanentes de empresas. Y sobre trabajo informal y plataformas digitales, se busca formalizar en el sentido de que
se reconoce una relación de subordinación, una relación laboral y no una que es muy, que es como contraria a la forma en que nacieron estos oficios de plataformas digitales, ¿no? Y finalmente había un punto sobre derechos sindicales, donde se fortalecían derechos de asociación sindical, negociación colectiva, huelga, y se permitían convenciones colectivas por rama de actividad económica. ¿Listo? Entonces, esas son como las formas en que entienden estos objetivos, ¿no? Estabilidad laboral quiere decir tener un contrato a término indefinido y eso debería ser la norma, ¿cierto? Y la norma debería ser un trabajo que empieza a las 6 y termina a las 6 y no va más allá de ese tiempo. La norma debería ser un trabajo que va de lunes a viernes, que no está en sábados y domingos. La norma debería ser un trabajo donde yo tengo un empleador y donde tengo una relación laboral donde hay subordinación y no otro tipo de trabajo. Y creo que eso va a ser importante en términos de las preocupaciones que tenemos con relación a todo el debate de la reforma desde el Consejo. Entonces, el diagnóstico nuestro enfatiza un poco esta heterogeneidad de resultados entre diferentes grupos poblacionales. Entonces, lo que buscamos es siempre enfatizar cómo hay diferencias marcadas y sistemáticas entre hombres, mujeres, entre zonas urbanas, rurales, entre población general y jóvenes, y cómo eso es un reflejo de unas normas que tal vez no se ajustan a lo que requerimos para facilitar la participación en el mercado laboral formal de una cantidad de gente, ¿cierto? Entonces, lo primero que destacamos es que hay una inequidad laboral frente a mujeres. 88% de mujeres se dedican exclusivamente a oficios del hogar, el 44% de las mujeres jóvenes no estudia ni trabaja. Adicionalmente, la tasa de participación laboral es más alta para hombres que mujeres, también relacionado con los temas de economía del cuidado, y relacionado también con las normas que son particulares a mujeres en el mercado laboral. En particular, estamos pensando en cosas como las licencias de maternidad y no exclusivamente la duración y el derecho que se le da a mujeres, sino la diferencia que se crea entre esos permisos entre hombres y mujeres y lo que eso implica en términos de las trayectorias profesionales, de la escogencia desde la escogencia de trayectorias educativas entre hombres y mujeres, dada esa expectativa de diferentes tipos de trayectorias profesionales por los temas del cuidado y por la percepción que tienen los empleadores sobre los costos relativos de unos y otros y lo que implica en términos de las inversiones en capital humano específico, en particular a la relación contractual entre trabajadores y empresas o puestos u oficios o vacantes más bien, en las que pues, la empresa tiene que invertir para lograr una productividad suficiente. La tasa de participación por sexos, entonces, la diferencia es de las más grandes de la OCDE. Estamos allá en la cola con México, Chile, Grecia, Italia, Costa Rica, Turquía. Del otro lado están los países nórdicos, principalmente Islandia, Países Bajos, Suiza, Nueva Zelanda, Japón, Suecia, Noruega, Australia, Alemania, Dinamarca, ¿cierto? Entonces, estas disparidades creemos que son indicativas de unas normas y unas reglas que tienen efectos diferenciales entre hombres y mujeres y que para el énfasis que damos desde el CPC, pues afecta la productividad de la economía en general al haber un uso subóptimo del talento humano y de los recursos de los cuales disponemos. Entonces, lo otro que destacamos es un mercado laboral que funciona relativamente mal, con coexistencia de alto y persistente desempleo e informalidad, a diferencia de otros sitios donde el desempleo y la informalidad donde ambos no están tan fuertemente correlacionados. Entonces, y en particular, pues vemos unas diferencias enormes entre zonas rurales, que son las barritas verdes, y cabeceras urbanas, ¿no? Entonces, cabeceras municipales, donde tenemos tasas de informalidad que son casi del doble en zonas rurales. Entonces, esto, de nuevo, es una muestra
de la manera en la que las normas que rigen el empleo en zonas urbanas y rurales pues están afectando de alguna manera muy distinta a zonas rurales que a las zonas urbanas. Tasa histórica de desempleo, también tenemos un desempleo persistente que es muy difícil bajar a un dígito y que también refleja pues una dificultad del mercado laboral de emparejar eficientemente vacantes con desempleados. Y en particular esto pues es una tasa que es de las más altas de la OCDE y también afecta diferencialmente a jóvenes, mujeres, poblaciones rurales en particular. Entonces tenemos que la tasa de desempleo es persistentemente y consistentemente más alta para mujeres, para jóvenes, para personas con discapacidad, para personas en zonas rurales. Y esto lo que muestra es que tenemos pues unas normas que no se ajustan a todas las preferencias de trabajadores por un lado y a todos los modelos de negocio por el otro, ¿no? Y a las necesidades de contratación o de relación laboral que están surgiendo en la ruralidad, por un lado, que viene de siempre, digamos, pero muy en línea con las tendencias que mencionaba Cristina, con los cambios tecnológicos que van a implicar diferentes formas de trabajo y que no se ajustan a este ideal que está implícito en las reformas discutidas, que se ajustan pues a un solo tipo de trabajo, a una sola preferencia de horarios, a una sola preferencia de tipo de relación laboral. Muy importante, destacamos que muchas intervenciones en el mercado no están cumpliendo con sus funciones. El salario mínimo en particular no está cumpliendo su rol de ser un piso de ingresos para trabajadores en el país. 60% de los informales tienen ingresos laborales por debajo del salario mínimo, que era un poco el dato que nos mostraba Cristina, desagregado por grupos. Nosotros lo mostramos acá, estos ingresos laborales formales e informales todos por ciudades, y lo que vemos es que el salario mínimo, que es la línea azul horizontal, en muchos sitios, en muchas ciudades del país está por encima de la mediana. Entonces realmente se ve más como un máximo que un mínimo, y no es sorprendente pues que con un salario mínimo que es en promedio 92% de la mediana y en muchas ciudades está por encima de 100% de la mediana, pues la producción que logramos, el valor que se genera a partir de esas vacantes de desempleados emparejados, pues no dé para cubrir lo que nos exige la ley y la norma en términos de ese empleado y de la sostenibilidad de esas empresas. Entonces, realmente, si el ideal que planteamos es una aspiración en términos de la calidad del empleo, de la calidad y las características del empleo, pues todo parece indicar que no tenemos la productividad ni la capacidad de generación de valor que permita que sea sostenible, rentable, factible tener ese tipo de empleos con estas productividades. Y creo que esa es una pregunta importante, es, bueno, ¿en qué medida la ley, la norma logra transformar realidades? Y parece que en el mercado laboral no está logrando transformar mucho esa realidad. No estamos, el resultado de esta norma no es que no existan trabajos con menos del salario mínimo. El resultado es que hay una cantidad de gente y de empresas que están relegados a la informalidad, donde pagan aún menos, reciben ingresos aún inferiores al salario mínimo. En la informalidad es aún peor. Entonces, el salario mínimo está por encima en todas las ciudades del salario mediano en la informalidad. Entonces, realmente lo que muestra es que no estamos ayudando a materializar ese ideal de lo que imaginamos es una sociedad en la que quisiéramos estar, ¿no? Entonces, el salario mínimo es superior en muchas regiones al promedio, revela entonces que no cumple con su tarea de ser un piso de ingresos para la población vulnerable. A nivel nacional, el salario mínimo es más del 90% del promedio. Si comparamos con líneas de pobreza, tampoco está siendo un instrumento efectivo en la reducción de pobreza. Mucha de esa gente, como mostraba también Cristina, pues los grupos en la informalidad, los grupos que están excluidos del mercado laboral formal,
tienen una incidencia más alta de pobreza. Entonces tampoco estamos logrando cumplir con ese objetivo de garantizar y proteger los ingresos de los hogares más vulnerables. Y el factor fundamental, creemos, es esa productividad total de factores y la productividad laboral, que es de las más bajas de la OCDE, y la otra cara de la moneda, por supuesto, es las horas trabajadas y la cantidad de trabajo que tenemos que dedicar para lograr mantener los ingresos que tenemos a pesar de tener productividades tan bajitas, ¿no? Entonces, este es el promedio, pero si dividimos por sectores, tenemos una productividad que es una cuarta parte del promedio de la OCDE. Si miramos en sectores como el agro, es una décima parte. Si comparamos agro con países pares como Chile, como Brasil, pues menos comparables en la región o aspiracionales en la región, tenemos una productividad laboral en zonas rurales que es una tercera parte de la de Chile, la mitad de la de Brasil. El país es súper heterogéneo, entonces también tenemos resultados muy distintos por regiones. El tejido empresarial, entonces, refleja también, es un reflejo de ese mal funcionamiento del mercado laboral. Tenemos 60% del empleo formal en condición de autoempleo, una prevalencia de micronegocios de subsistencia que son también el reflejo de un mercado laboral que funciona mal, en el sentido de que es una cantidad de gente que sale al mercado laboral, no encuentra un empleo formal, entonces crea un emprendimiento para generar ingresos. Entonces creemos que ambas cosas están muy relacionadas y particularmente están relacionadas con un problema en la formación para el trabajo, donde hay un desacople de pertinencia entre lo que estamos enseñando y lo que está demandando el sector productivo. En las encuestas que usamos en el informe, 2/3 partes de los empleadores reportan no encontrar el talento para llenar sus vacantes, y del otro lado hay una cantidad de jóvenes que están buscando empleo y que tienen supuestamente una formación para salir a trabajar y que no están logrando conseguir ser el match adecuado para esas vacantes disponibles. Entonces terminamos en una situación con una proliferación de microempresas de subsistencia de baja productividad, principalmente en la informalidad, que no tienen ni las capacidades ni los incentivos de formalizarse, de invertir, de mejorar en capacidades gerenciales, de internacionalizarse, de cualquier cosa, porque hay un salto grande en términos de los costos requeridos para formalizarse. Entonces, quedan atrapados, digamos, en una situación de baja productividad, bajas capacidades, poca especialización, una insuficiente escala para lograr eficiencias de escala, y eso se refleja pues en una cantidad importante de empresas de menos de 9 trabajadores, que generan poco empleo realmente, que generan poco empleo comparado con las grandes empresas que son las que generan más de 250 puestos de trabajo, que representan 0,2% de las empresas totales. 95,7% son las pequeñas empresas que generan solo 23,9% de los puestos de trabajo. Entonces terminamos, creemos, en un equilibrio muy, muy perverso y subóptimo, donde hay pocas empresas grandes que generen empleo, hay muchas empresas pequeñas que no crecen y no generan empleo, hay una cantidad de gente que no consigue empleo y sigue alimentando esa generación de micronegocios de baja productividad. Y esto, aún en esas empresas, en ese rango de 0 a 9 trabajadores, las diferencias en productividad y en valor agregado por trabajador con crecimientos muy pequeños es muy grande, es relativamente grande. La productividad entre empresas similares, formales e informales, en las formales es 3 veces más alta que en las informales. Entonces hay mucho espacio para mejorar
la productividad de esas empresas. Voy a saltarme esta parte. Entonces, el problema de la educación, poca pertinencia, problemas de calidad, pero sobre todo problemas de pertinencia, un problema grande en términos de formación para el trabajo, de formación técnica, tecnológica, del match entre oficios que pueden generar ingresos y lo que estamos aprendiendo y lo que valoramos. Autoempleo, más del 50% del empleo formal, refleja también esta demografía empresarial con muchas microempresas sin posibilidad de crecimiento. Y acá esta tasa de autoempleo es muy superior al que nos sigue. México es solo 31,4%, en Colombia es 46,6% y pues muchísimo más grande que en el resto de la OCDE. Entonces, finalmente, para ir cerrando, que lo que vemos es que hay una normativa laboral extensa que ha cambiado mucho a lo largo de los últimos 30 años y que no resulta en mejoras en calidad del trabajo, no está cumpliendo con su función de mejorar el bienestar de los trabajadores. Y esto lo discutimos con la Corte, simplemente para contarles un poco ahí que creo que hay una agenda súper interesante de cómo lograr conciliar un poco los objetivos de tutela de derechos individuales con los efectos que eso tiene en términos de incentivos y funcionamiento de mercados para grupos poblacionales más amplios. Entonces, ahí vemos los ejemplos de la gente que que interpone una demanda por un despido injusto, entonces le fallan a favor y eso pues aumenta los costos de contratación para una cantidad de gente que en particular si tiene unos rasgos diferenciales pues va a ser particularmente perverso. Entonces creo que voy a terminar ahí, sí, exacto. Entonces creo que para resumir el último comentario que quisiera hacer es que hay como una brecha enorme entre la aspiración de lo que imaginamos debe ser el mercado laboral y lo que logramos cubrir con la riqueza que generamos y con la productividad que existe. Y el lío es entonces que listo, digamos que hay una concepción de la justicia, ¿no? De qué creemos que es justo en términos de lo que debe ganar una persona si trabaja de noche, si trabaja domingo, si sacrifica cada tiempo con su familia, si sacrifica salud por estar trabajando en turno nocturno. Y eso está bien, pero creo que un supuesto implícito en todo esto es como que unas elasticidades de demanda de trabajo muy, muy bajitas y creo que más bajitas de lo que hemos encontrado en la literatura. Creo que cuando uno escucha a los congresistas y en particular a algunos congresistas, uno pareciera ser que creen que la elasticidad es cero, ¿no? Que se sube el costo y el número de horas contratadas, el número de personas contratadas en estos espacios, en estos horarios, en estas condiciones va a permanecer inalterada. Y pues eso creo que no es verdad y se refleja precisamente en ese crecimiento de la informalidad cada vez que hay alguna nueva medición, en particular la última, creo que es interesante mirarla con esos ojos, ¿cierto? Que baja el desempleo, pero vimos pues que aumentó el autoempleo, que es exactamente lo que parecería indicar este balance pues entre costos de la formalidad y capacidades de cubrir los costos con base en la productividad. Y termino ahí, Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, Cristina y Daniel, por darnos este primer panorama y también enfatizar en los puntos que han estado trabajando en la reforma. Y le queda a uno la sensación de que pues a la reforma o sea, hay tantos problemas que le debemos pedir mucho, ¿no? Hay temas productivos, entonces articulación también tal vez con otros sectores, los temas de empleabilidad con los enfoques interseccionales y los grupos que tienen mayores, digamos, barreras para el acceso al empleo. Entonces, si uno sumara todo eso, pues ve que es muy difícil llegar a una reforma que le cumpla a uno todos esos equilibrios al tiempo. Lo que les quisiera preguntar y ahí pues que aprovechen como para hablar un poquito más de lo que han trabajado al respecto y la visión que tienen. ¿Cuáles son los factores que ustedes priorizarían en la reforma? ¿Cuáles creen primordiales? Que están actualmente, pero también los que no están, los que ustedes creen que faltarían. Particularmente, pues uno ve y le queda la sensación también que la informalidad no parece estar en el foco de las políticas o de las iniciativas que hay detrás de la reforma actual.
Hay espacio para incluir estrategias que apunten a una reducción de la informalidad, a fortalecer un poco más el sistema o el componente formal del empleo. Entonces sería un poco como esas dos preguntas. ¿Qué priorizarían ustedes y entre lo que ven, qué resaltan, qué falta también en la reforma? Bueno, entonces, ¿sigo yo? Sí, sí, adelante. Bueno, entonces, bueno, yo creo que vale la pena, pues, para los que no han estado para los que no han estado, pues, digamos, en el día a día de la reforma, primero que todo, mirar un poquito qué fue la reforma y en qué contexto se realizó esta reforma, ¿no? Esta reforma se realizó en el contexto de una reforma pensional que acababa de pasar, una reforma laboral que estaba peluqueada y no estaba aprobada, una alternativa que era la consulta popular, que además de los costos, digamos, fiscales, podría tener unos costos políticos muy importantes y podría generar, digamos, aún más una reforma laboral, digamos, menos consensuada, por decirlo así. Eh, y entonces, más, yo creo que el enfoque fue, digamos, aprobar lo mínimo para desactivar la consulta popular y trabajar en propuestas alternativas para reducir la informalidad, que yo creo que es una propuesta, digamos, muy adecuada. Que tiene, pues, digamos, la reducción de la jornada diurna que era de 6 a 9, pasa de 6 a 7 de la noche. En la consulta popular estaba hasta las 6 de la tarde. El aumento en el costo de las horas extras, cuotas para empleados con discapacidad, reducción de la jornada laboral a 42 horas, pago de aprendices y si los aprendices tienen o no un contrato laboral, el costo, digamos, por no contratar estos aprendices y una cosa nueva que me pareció que puede ser muy problemático, que es una prima por crecimiento por encima del 4%. Si hay un crecimiento por encima del 4%, hay que repartir utilidades, que yo creo que es algo que puede ser bastante problemático y ahora pues lo vemos en detalle. Otras disposiciones, pues tiene cosas muy buenas desde el punto de flexibilidad laboral, como las plataformas digitales, como las cotización como por semanas para trabajadores independientes, la UTA que ahora nos explica Daniel, porque me parece que ellos estuvieron muy cerca del diseño de esta unidad, y una especie como de monotributo con seguridad social que vale la pena entenderlo un poquito más, está como muy esbozado por encima. Y bueno, yo creo que por ahora dejaría así. Entonces, digamos, contrarrestando eso versus las necesidades, entonces, ¿qué vemos? Bueno, lo primero que había que hacer es que hay una necesidad de mejorar los ingresos, porque como vimos, pues también la incidencia de la pobreza pues es muy alta en nuestro país. La reforma logra mejorar los ingresos de los que logran mantener su empleo formal, pero uno debería, lo que quiere es aumentar los que tienen acceso al empleo formal. En ese, digamos, punto, pues yo creo que, yo no sé, yo haciendo los costos me daba como muy parecido a lo que habíamos hablado antes del aumento en los sobrecostos, digamos, a la nómina, que terminaba siendo más o menos unos 3 puntos porcentuales. Entonces, pues uno creería que la reforma pues va a aumentar la informalidad, es decir, va a reducir las personas que tienen acceso a un trabajo formal. Y más o menos me da de unos 6 puntos porcentuales sobre la informalidad de los asalariados, que eso puede ser más o menos unos 2 puntos porcentuales en la informalidad total. Y también una reducción en el salario de los trabajadores informales que trabajan en las firmas formales. Eso, pues, yo les había explicado en otra parte. Lo que pasa es que se suben los costos de los empresarios. Los empresarios no pueden reducir los costos de los trabajadores porque tienen el salario mínimo y entonces terminan reduciendo los salarios los salarios en general, o sea, de los que les están pagando por encima del salario mínimo o de los trabajadores informales que tienen, también les reducen el salario mínimo. Y también hay un efecto que es que, pues, digamos, al yo estar ofreciendo mejores condiciones para los trabajadores formales, pues puede que haya más gente que quiere trabajar en el sector formal, más trabajadores calificados que quieran participar.
Espérate. Dios mío, ya. Otra parte que tenemos es que vemos un aumento en la flexibilidad importante en la reforma y ahí pues digamos, hay uno que participa mucho en la silla vacía que se llama apellido Osa, que dice que el aumento en la flexibilidad no sirve para aumentar aumentar el trabajo. Se basa mucho en el trabajo de Alejandro Gaviria, que yo creo que tiene problemas, digamos, porque el grupo de control no es adecuado, pero si quieren miramos eso con más detalle. Como les dije, está el problema de los efectos asimétricos, que cuando uno sube los costos laborales, el efecto no es el mismo que cuando baja los costos laborales, porque cuando baja los costos laborales, pues digamos el salario se ajusta tranquilamente. Cuando sube los costos laborales, los empresarios no pueden reducir, porque no pueden reducir sus salarios porque está el salario mínimo. Y por el contrario, pues uno ve que el aumento en la flexibilidad, pues que sí hay evidencia de que el aumento en la flexibilidad puede generar efectos positivos sobre la formalidad, como en el trabajo que hicieron Andrea Otero y Morales del Banco de la República. Una cosa que, digamos, entonces, digamos, esto aumenta la flexibilidad, reduce los costos laborales para los que ganan menos ingresos, sobre todo los trabajadores cuenta propia, pero uno piensa, bueno, de pronto no es suficiente, como veíamos recientemente en el trabajo de Stefano Farné, de pronto para los trabajadores independientes, pues de todas maneras, así uno les cobre mucho menos, no les cobre ese 33% que están pagando ahora, sino el 13%, de pronto de todas maneras es mucho y hay que pensar pues en una solución para reducir los costos de entrada. Y por esta razón, FEDesarrollo, pues, digamos, hizo una propuesta en las cuales la tasa perdón, la cotización a salud, que digamos hoy es un 4%, se reparte entre todos los trabajadores. Por ejemplo, se reparte entre los trabajadores independientes, de tal manera que los que ganan un salario mínimo no pagan nada de cotización a salud y eso va aumentando poco a poco y los que ganan más de 10 salarios mínimos terminan pagando un 9% en esta sobretasa a salud. O sea, hay una contribución por parte de los que ganan más ingresos a los que ganan menos ingresos y pues esto podría ayudar pues a hacer el sistema no regresivo como vemos acá, digamos donde están los independientes, que los que ganan menos pagan más, sino que los que ganan menos pagan menos y los que ganan más pues pagan más. Entonces eso pues digamos es lo que uno quisiera. Bueno, los problemas regulatorios de las microempresas, pues está el monotributo social, pero de pronto falta como elaborarlo un poquito más. Si hay alguien que me pueda explicar un poquito más qué es la propuesta, pues sería muy bueno. Yo considero que hay cosas importantes, como por ejemplo que la tasa del monotributo se calcule sobre los ingresos brutos. Bueno, y otras cosas que yo creo que es importante, digamos, hay otras soluciones que se podían incluir, pero pues digamos, si esto es un monotributo con seguridad social, pues digamos, sin duda es algo muy positivo. Los problemas regulatorios de los trabajadores rurales. En la reforma existen algunas disposiciones, como las dirigidas a los cuenta propia, que pueden ayudar, pero existe un texto abierto para regular el campo. O sea, dice que el gobierno se encargará de regular este punto. Y entonces, pues, es un riesgo muy grande, sobre todo porque la propuesta que se hizo para la reforma rural, pues digamos, no era tan positiva en ese momento. Entonces, es importante. Nosotros hemos venido trabajando una propuesta para, por ejemplo, en las disposiciones que hay para las plataformas digitales, incluir a los jornaleros del sector agrícola, acompañados de una labor, pues digamos, de crear plataformas para este tipo de trabajadores. Yo creo que sería una buena cosa. En temas de productividad, me parece que la repartición de utilidades puede ser muy mala, perdón.
ya las bonificaciones por los aumentos en productividad se están considerando en el salario mínimo, entonces como que lo estaríamos contando 2 veces. Y además esto crea un incentivo a no crecer al cobrársela a cada empresa. Y lo que tenemos que hacer al contrario es que las empresas se vuelvan grandes, que no se queden en pequeñas. Entonces yo sí creo que esto puede ser muy negativo. Bueno, para las cosas políticas para el desempleo, pues los costos laborales pueden generar efectos muy negativos y habría que pensar en el seguro de desempleo. También existe un problema, digamos, que es la terminación temprana de las vidas laborales, que está en el ESPE, y aquí, digamos, se mantiene la estabilidad prepensional, y esto, pues, digamos, puede tener un efecto muy negativo. Hay que pensar más bien en políticas de recapacitaciones, de concientización de ese problema, digamos, de la terminación temprana de las vidas laborales. Y aquí, pues, ya muy por encima, la participación de las mujeres, pues, digamos, tendría que crearse algo para la economía del cuidado. Los contratos de prestación de servicios, pues digamos en la reforma hay una limitación al uso, al tiempo de duración, etcétera. Es un poco vaga porque, digamos, estas disposiciones, y como digamos se señala en el ESPE, pues casi una tercera parte de los contratos por prestación de servicios son del Estado. Entonces, la principal política sería más bien limitar esos contratos de prestación de servicios por parte del Estado. Entonces, esas son como mis apreciaciones, digamos, generales. Listo, Muchas muchas gracias. gracias. Comentarios adicionales sobre lo que mencionó Cristina. Entonces, uno, tal vez contarles un poquito más sobre esta idea de la unidad de trabajo especial que logramos introducir y que trabajamos junto con varios congresistas. Y eso es, la idea es muy sencilla, ¿no? Es la observación de que hay mucha gente en Colombia que no tiene trayectorias laborales suficientemente estables para contribuir sujetos a ese límite, a la protección social, sujetos al límite de contribución por encima, sobre al menos un salario mínimo. Y en particular lo que estamos pensando, a diferencia del piso de protección social, por ejemplo, es que es gente que está ganando salario mínimo prorratado, digamos. Entonces, que por alguna razón no trabaja jornadas completas, trabaja medio tiempo, de jornaleros que no trabajan todo el año. Entonces, no alcanzan a cotizar ni a contribuir sobre un salario mínimo mensual durante todo el año, pero sí podrían contribuir de otra parcialmente, ¿cierto? Entonces, la idea es tener una figura que facilite la contribución al sistema de protección social de manera proporcional al ingreso real que tienen, de forma parcial, digamos, parcial e incremental. Entonces, que puedan trabajar un día y que eso les sume para pensión, que contribuyan a salud y que puedan ser formales, ¿no? Entonces, esa es la idea y quedó incluida la propuesta en el articulado de la última propuesta radicada. Entonces, lo que dice es que se crea la unidad de trabajo especial como un mecanismo de aportes al sistema de seguridad social destinado a cubrir los riesgos de vejez a través del sistema general de pensiones y los riesgos de salud que se derivan de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, para ser aprovechada únicamente por los trabajadores, contratistas y trabajadores independientes que generen ingresos salariales inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente, porque no trabajan durante todo el mes con la intensidad de dedicación que se contempla para dicha remuneración. Entonces, lo que estamos, no estamos recreando algo como el piso de protección social, sino diciendo, si usted trabaja sobre un salario mínimo, pero no alcanza a tener salario mínimo, pues debería poder contribuir. Esa es la idea principal. Eso nos parece muy positivo y elimina una de las inflexibilidades importantes que deja mucha de la gente por fuera de la formalidad. El segundo comentario es tal vez el tema del cuidado, que no quedó. Nosotros insistimos mucho en la idea de que la licencia, en el caso de niños, de nuevos niños, niñas nacidos, la idea que teníamos era que el derecho al cuidado no sea de la mujer,
de la mamá, sino que sea del niño y que pueda ser compartida entre hombre y mujer, y de pronto ahí se requiere pues algo más explícito en términos de cómo se divide ese tiempo, donde el titular es el bebé, no los papás, y que se distribuya más equitativamente entre hombres y mujeres a través de algún tipo de regulación, pero no aumentando, no atribuyéndoselo al hombre ni a la mujer ni a la pareja, ¿no? Sino al bebé. El bebé es el beneficiario de ese derecho. Preocupaciones, creo que compartimos la preocupación que quedó de tener condiciones diferenciales para microempresas. Eso genera, pues suena muy bien, parece muy bien, es muy vendedor, pero pues creemos que genera una discontinuidad importante en ese umbral que se fije, aumentando los costos de crecer, ¿no? Entonces, en últimas, y creo que eso hay bastante evidencia empírica en otros países que han puesto ese tipo de umbrales, de cómo las empresas empieza a haber una distribución que se agrupa fuertemente alrededor del umbral entre la condición para microempresas y la condición para no microempresas, ¿no? Entonces, creemos que ahí va a haber, hay un riesgo importante de desincentivar el crecimiento empresarial, que como dice Cristina y compartimos, pues es uno de los problemas por los cuales tenemos un mercado laboral que no funciona muy bien. Ese exceso, ese 95% de micronegocios que no tiene ni capacidades ni incentivos para volverse más grandes. Entonces, pues estas medidas diferenciales entre grandes por tamaño de empresa, pues va a aumentar esos costos para una cantidad de empresas, empeorando el problema y no mejorándolo. ¿Qué más falta? Entonces, no, en últimas, yo quisiera como enfatizar de nuevo un poco el punto de que de que la ley, la reforma laboral trata de codificar una idea de qué imaginamos debe ser el mercado laboral, y creo que esa idea del mercado laboral y del sector productivo no coincide con las realidades del sector productivo y tampoco del mercado laboral, tanto por el lado de la demanda y tampoco por el lado de la oferta, ¿no? Entonces creo que ya hay preferencias por trabajos muy distintos a los que están quedando consignados, y eso pues va a dificultar la creación de ese tipo de empleos a futuro, ¿no? Entonces creo que genera un marco de referencia inapropiado e insuficientemente flexible para acomodar diferentes preferencias y diferentes tecnologías futuras. La pregunta es un poco, de nuevo, como hasta qué punto la realidad que queremos transformar se logra transformar con esta norma, y nuestra apreciación es que pareciera que no vamos a reducir, no vamos a garantizar que todo trabajador que trabaje más allá de las 7 p.m. va a ganar esa compensación adicional. Vamos a probablemente alimentar mucho más trabajo informal y empresas informales, sobre todo las que tienen una naturaleza nocturna, digamos. Entonces ahí también una cosa que faltó tal vez es una diferencia, podría ser menos dañino tal vez y más acorde con esta idea, tener un salario mínimo diferencial para trabajos que son intrínsecamente nocturnos, ¿cierto? Entonces, si su trabajo es de noche, no es que sea sobre tiempo, si su trabajo es de noche, debería ganar más, pero no sobrecargo sobre un mínimo diurno, ¿no? Entonces, de pronto esa fue una alternativa que no se discutió y que no estuvo sobre la mesa, pero que de pronto hubiera podido ser un gana-gana en términos de sí, listo, reconocemos que creemos que debe haber una mayor compensación de noche, pero que fuera inferior a lo que estaba quedando con el diurno más compensaciones y sobrecargas, ¿no? Igual para temas de sábados, domingos, si hay sectores que son particularmente, que su actividad es por naturaleza en esos días, pues es muy distinto a un trabajo donde están trabajando lunes a viernes
y excepcionalmente trabajan adicional sábados y domingos, ¿no? Entonces, creemos que esa diferenciación hubiera podido ser útil, pensar un poco en salarios mínimos diferenciales, de pronto por la naturaleza del negocio y no considerando que todos son lunes, viernes diurnos y que cualquier cosa adicional pues es una cosa que requiere una compensación extra. Muchas gracias, Daniel, también por tus apuntes. Bueno, se nos ha ido el tiempo un poquito corto, pero no quisiera que termináramos sin preguntarles algo. Es que ustedes han abordado como los problemas estructurales del mercado laboral, pero de manera prospectiva. Hay otros dolores que se nos vienen acercando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema rural, bien mencionaba Cristina, que una alternativa puede ser la implementación también de tecnologías. El tema digital es clave, la transición energética también. Y pues pensar en una reforma que tenga cabida para eso, pues es relevante, porque pues si no nos vamos a enfrentar al problema dentro de 5 años y tendremos que volver a estar discutiendo ya cuando todos los temas de inteligencia artificial, digitalización y todas estas tendencias del mercado, que de hecho también Cristina lo mostraba al final, cuando mostraban las tendencias, pues también aparece el tema migratorio y demografía. Entonces, no sé si quisieran comentarnos un poco también sobre esto, ya para cerrar un poco el espacio, sobre qué componentes de la reforma deberían comenzar a tener en cuenta todas estas transformaciones que se nos vienen en el mercado laboral, algunas ya pues, muy consolidadas como el tema migratorio y demografía, que cada vez pues parece más cortísimo plazo que largo plazo lo que está pasando en el tema demográfico. Se te apagó el micrófono, Cristina, creo. ¿Ya empiezo yo? Sí, dale, adelante. Bueno, listo. Entonces, pues sí, en el tema de demografía, pues definitivamente vamos a tener una población más vieja cada vez. Y pues hay que decirlo, eso contrasta mucho con una edad de jubilación de 57 años, 62 años para los hombres, que pues digamos no hace referencia a los aumentos en en la expectativa de vida que tenemos. Entonces, eso hace que de por sí digamos, las vidas laborales se acaben muy temprano y pues estamos perdiendo una cantidad de productividad por esa limitación, entre otras porque una causa justa para votar a un empleado es el cumplimiento de la edad de jubilación. Entonces, pues yo creo que eso tiene unas consecuencias muy graves, pues hay que pensar cómo aumentar eso. Y si a eso le sumamos que con la estabilidad prepensional muchos de esos efectos se adelantan 3 años y que esa estabilidad prepensional pues no tenía sentido cuando teníamos que las empresas, digamos, eran las que pagaban la seguridad social, entonces votaban a las personas 3 años antes, pero eso ya no pasa porque el que paga, digamos, los costos de la seguridad social, pues es el sistema. Entonces, pues yo creo que esto hace más, pues dificulta aún más esa situación. Y lo que hay que pensar más bien son capacitaciones para que la gente, digamos, se adecue, se modernice y pueda generar, digamos, mayores aumentos en productividad. Yo les digo, o sea, por ejemplo, yo siento que ya eduqué a mis hijas, ya ahora sí puedo dedicarme a trabajar de verdad y el mercado laboral se cierra. Entonces, es una, digamos, es un sinsentido. Entonces yo creo que esto, digamos, ayudaría a aumentar, digamos, a enfrentar el problema de demografía y simultáneamente aumentar la productividad. En la migración, pues tenemos los problemas pues, de salidas de trabajadores con alta calificación. En ese sentido, hay que pensar en una reforma laboral que les sirva digamos, yo creo que una salida muy importante para eso es el teletrabajo. Hicimos un trabajo con Richard Baldwin sobre esto y con Daniel también sobre este tema, que yo creo que es muy interesante y yo creo que la posibilidad de exportar servicios, digamos, es muy alta y eso podría contrarrestar un poco la tendencia a que se vayan los jóvenes. Entonces yo creo que hay que adaptar un poco la reforma laboral, digamos, las
sí, la legislación laboral para eso, por ejemplo, permitiendo horas de trabajo flexibles. Uno ve la cantidad de trabajos que hay en Workana, que hay en estas plataformas digitales, y para eso, pues tiene que trabajar horas flexibles y tiene que poder ser formal en esas horas flexibles. Entonces, pues eso es muy importante. Lo de trazabilidad, como les dije, me parece que también tenemos que ajustarnos y es necesario buscar, digamos, de nuevo una legislación que sea real, que se cumpla y porque ya al consumidor externo lo deja tranquilo que se está cumpliendo la legislación laboral. Y también hay una cosa como que si uno va por una carretera y el límite de velocidad es 20 kilómetros, pues uno no lo cumple, ¿no? Y entonces, y no se lo salta por poquito, sino que ya se va a toda. En cambio, si ya es de 60, 50, pues es posible que ya pase más, digamos, tenga en cuenta los pros y los contras de pasable y es posible que cumpla el límite de velocidad. Entonces, eso es un poquito, digamos, que lo que nos pasa, que tenemos una legislación demasiado fuerte que, pues, que si la tasa de informalidad es del 90 al 85%, pues es que eso no se está cumpliendo. Y para la automatización, pues, sin duda tenemos que pensar, yo pienso que los trabajos que vienen con automatización son también trabajos flexibles y por eso también es muy importante todas las disposiciones que entre otras tiene la reforma laboral. En ese sentido me gusta mucho la reforma laboral, tiene unas disposiciones que nos ayudarían a enfrentar el problema de automatización y digamos un poco en contra de las disposiciones que hay para la automatización en esta reforma laboral, que se suavizaron un poco, pero pues de todas maneras incentivan a no automatizar. Si uno no automatiza, termina comprando bienes del exterior que están automatizados y de todas maneras se enfrenta a los costos, pero no tiene los beneficios en productividad. Entonces, no hay que luchar contra eso, hay que adaptarse de una manera adecuada. Es como si uno hubiera dicho, no, pues entonces no pongamos computadores porque entonces van a reemplazar a los digitadores. Pues no, más bien hay que crear quién puede manejar estos computadores y yo creo que hay que pensar en esos términos. Gracias, Cristina. Daniel. Muy bien, no, y yo comparto lo que dijo Cristina, yo creo que tengo poco para agregar ahora. Tal vez enfatizar que pues, nosotros en el último informe de competitividad también, todo el informe identificó tres tendencias globales: cambio tecnológico, cambio demográfico, cambio climático, y analizamos un poco cuál sería el efecto en cada uno de los capítulos del informe, incluido el mercado laboral. Entonces, pues invitarlos a leer ese capítulo, y también voy a aprovechar para incluirlos a todos ustedes en nuestra lista de comentaristas, que sería súper útil que nos leyeran borradores del capítulo laboral en particular, obviamente, de pronto el de educación, y seguro otros tienen otras ideas. Y también quería hacer una mención acá, y acá hay varios que participaron en eso, pues los análisis y documentos de la misión de empleo que coordinó Darío Maldonado. Creo que son súper pertinentes, relevantes, súper actuales, siguen siendo vigentes, y ahí pues creo que vale la pena seguir rescatando, digamos, todo lo que quedó ahí, y seguir metiendo ideas, sobre todo en lo que no está en lo que no se ha discutido para nada, en los temas de formación para el trabajo y empleo, que acá veo a Juan Camilo, que fue el que hizo ese trabajo para la misión. En SAI hay mucho trabajo que creo que nos hubiera iluminado en términos de qué hacer, y no estar 3 años en esta pelea, ¿no? Un gran trabajo. Y la misión de internacionalización, que fue la que mencionó Cristina, también tiene trabajos buenísimos, y que creo que podremos rescatar, para pensar en cómo lograr que funcione mejor el mercado laboral, a la luz de esos cambios globales y de inserción internacional, ¿no? Muchas gracias, Daniel, también por la invitación y pues nada, les agradecemos a ambos generosidad en compartir pues todo este trabajo que han hecho, el conocimiento específico sobre los temas de reforma y también las perspectivas que tienen de la reforma actual y los puntos claves que hacen falta. Muy nutritiva
la conversación. Si de pronto quieren hacer algún mensaje adicional antes de cerrar, y de lo contrario, pues ya con esto despedimos el espacio. Muchísimas gracias. ¿No? ¿Todo ok para Yo estoy cerrar? bien, Ok. sí. Mil gracias, Cristina, mil gracias, Daniel, y a todos los participantes. Y bueno, seguimos viéndonos en siguientes espacios de diálogo alrededor de estos temas tan relevantes hoy día. Mil gracias y buena tarde para todos. A ustedes, muchas gracias. Chao, chao. Chao.